Bienvenidos a esta nueva presentación de Abre los ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la ciudad de la Meca. Debemos hacer primero, dado el tema, una advertencia, que es la siguiente. El Corán no proporciona detalles geográficos precisos sobre la ubicación de la Meca y en realidad sobre muy pocas cosas. El Corán da muy pocas referencias geográficas. Sin embargo, resulta evidente en varios pasajes del Corán y en toda la literatura islámica que la ciudad actual de la Meca no es la ciudad de la que habla el Corán y de la que habla la literatura islámica primitiva cuando se refiere a la época de Mahoma. Por lo anterior, creo que los esfuerzos que varios autores en los cuales me he orientado para esta presentación han hecho no contravienen en nada la fe del Islam, simplemente ayudan a esclarecer algunos aspectos históricos del origen de esta religión. Las fuentes que he utilizado son las principales fuentes antiguas, el Corán, por supuesto, la primera biografía de Mahoma, que es la biografía de Ibn Ishaq, escrita más o menos un siglo después de la muerte de Mahoma, la historia de los patriarcas y profetas de Al-Tabari, principios del siglo X, la colección de Hadith. Hadith son los dichos y hechos de Mahoma, hay unas 8 colecciones. Me he seguido por la colección de Al-Bukhari, también escrita a finales del siglo IX, que es la más seguida hasta hoy día. Y como fuentes modernas, principalmente Dan Gibson, por supuesto. Dan Gibson ha dedicado su vida a la historia de Arabia antigua y tiene varios libros. En esta presentación voy a seguir la geografía curánica y las primeras qiblas, y además tiene en YouTube una cantidad de vídeos muy grande sobre este mismo tema, principalmente la ciudad sagrada, que hay que verla sin lugar a dudas, es extraordinaria. Patricia Krohn, la gran académica, de sus libros aquí me voy a orientar por sus libros sobre el comercio de la Meca y el auge del Islam. Un libro de Mohamed Al-Alkan desvelando el origen de la Meca, que es extraordinario porque toma todas las citas de la literatura islámica primitiva en donde se nombra a la Meca y prueba que siempre se está refiriendo no a la Meca actual, sino a la ciudad de Petra y una de las del Corán. Empecemos por el principio. El principio son la Biblia y el Corán. ¿Qué nos dice la Biblia y el Corán sobre el origen de la Kaaba y la construcción de la Kaaba? El origen de la Meca y la construcción de la Kaaba. La Biblia nos narra cómo Sara, siendo ya muy mayor, sabe que no le puede dar un hijo a Abraham, y entonces le dice: no te puedo dar un hijo, toma a mi esclava Agar. Abraham lo hace, y entonces de ahí nace Ismael, el padre del pueblo árabe. Muy generoso de parte de Sara, pero la generosidad le va hasta el momento en que ella misma queda embarazada de Isaac, el patriarca de los hebreos, y ahí entra en celos de Agar y exige a Abraham que se la lleve bien lejos, donde no la vuelva a ver. Entonces dice la Biblia: Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, habitó en el desierto de Parán. El Corán nos narra cómo Alá recomienda a Abraham e Ismael construirle una casa pura para que vengan a orar, darle la vuelta, hacer genuflexiones, postraciones.
Lo importante es que Abraham pide a la seguridad para esta comarca. No hay información sobre cuál es la comarca ni sobre la ubicación de la casa que construyen Abraham e Ismael, ni sobre la comarca. Lo único que sabemos es que Abraham les pide, Alá les pide a Abraham e Ismael construirle una casa. ¿Dónde? No sabemos. Entonces, si vemos las referencias geográficas en la Biblia, donde sí las hay, están Beerseba, en el sur de Israel, y Parán. Parán en realidad no es una ciudad, lo que menciona la Biblia, dice el desierto de Parán, que en esa época pues puede comprender perfectamente la región de Wadi Musa, que tenemos ahí marcada junto a Parán, y que es Petra. Wadi Musa es la capital administrativa de Petra, a 2 kilómetros. Petra solamente son restos arqueológicos, la ciudad es Wadi Musa hoy día. Entonces esas son las referencias en el noroeste de la península arábica, en donde la Biblia sitúa la construcción de la Meca y de la Kaaba. Ahora veamos qué pasa con el tema de cómo se construye la Kaaba en Al-Tabari. Al-Tabari, en el libro 2 de su historia, relata al principio las cosas del exilio de Agar en la misma forma que la Biblia. Alá ordena a Abraham que siga al ángel Gabriel que le lleva a la Meca. Y entonces dice Al-Tabari, la cual solo posee árboles de acacia, de mimosa y de espinos, y está rodeada del pueblo de los amalequitas. Y aquí hay dos referencias muy importantes. Árboles, en la Kaaba actual no hay ningún árbol, no hay ningún resto arqueológico de esporas de polen ni de ningún material orgánico. La pluviosidad no permite vegetación en esa zona. Y la segunda referencia importante es que la Meca está rodeada por el pueblo de los amalequitas. El pueblo de los amalequitas, que es una tribu del pueblo de Edom, está en la misma región que la Biblia menciona, en la región del desierto de Parán. Estamos coincidiendo Al-Tabari y la Biblia. Obviamente Al-Tabari también cita el tema del manantial, el pozo Zamzam, que el niño Ismael descubre tocando el suelo con su talón, y describe varias visitas de Abraham a Ismael, incluso después de la muerte de su madre Agar. En la tercera visita construyen Abraham e Ismael los cimientos de lo que llaman la casa, que es una de las formas en que el Corán se refiere a la Meca, y en otra visita la termina. Entonces hay varias visitas de Abraham. Sin embargo, en otro pasaje, Al-Tabari sitúa a la Meca no en la región de Amalek, sino un poco más al sur, en la región de Al-Hir, que es la Egra de los romanos, y actualmente Madain Saleh. Entonces, ¿qué posibles ubicaciones de la Meca tenemos según la Biblia y Al-Tabari? Tenemos la tierra de los amalequitas, que era entre el Mar Muerto y el Mar Rojo, y la capital de los amalequitas era Cades Bernea, que lucha con Israel se la arrebata cuando Israel va camino de Egipto a la tierra prometida. Tenemos el desierto de Parán, que es básicamente la misma región, que va desde el norte del Sinaí hasta Cades Bernea, y una voz discordante, que es una de las dos citas de Al-Tabari, que se refiere a Egra y Madain Saleh. En la parte de arriba coinciden Al-Tabari y la Biblia. La segunda cita también de Al-Tabari está un poco más abajo, en Madain Saleh. De todas formas, mucho más arriba, mucho más al norte de la Meca y de Medina, la segunda ciudad del profeta. También en el noroeste de Arabia. Ahí hay obviamente una cierta confusión de Al-Tabari,
cuando cita por un lado los amalequitas más al norte y por otro lado Madain Saleh. Yo creo que es una confusión fácil de entender. En la época en que Al-Tabari, principios del siglo X, 910, 920, escribe su historia, Petra hace mucho tiempo que ya no existe. Ha sido destruida por el terremoto del 713, abandonada y olvidada hasta el siglo XIX. En cambio, Madain Saleh, que también hace parte del imperio nabateo y que es la segunda ciudad del imperio, como Petra no existía, puede fácilmente ser confundida con Petra. Entonces yo creo que esa puede ser la fuente de la confusión, pero no es muy importante. Ahora, en el Corán hay una enorme cantidad de suras, de capítulos, de referencias al pueblo de Ad, que es el pueblo de Edom, al pueblo de Midian, que es el pueblo de Midian, y al pueblo de Talud, que es el pueblo de Tamud, que es el pueblo de los nabateos. En todas esas referencias, Alá le dice a los habitantes de esos pueblos, a los que ha enviado profetas para predicar el monoteísmo: ¿no habéis obedecido a los profetas que os he enviado? ¿No habéis obedecido al monoteísmo? ¿Seguís siendo politeístas? Os destruiré con desastres naturales, y efectivamente los destruye. Y aquí no podemos olvidar que Petra fue objeto en el siglo IV de un gran terremoto, en el año 551 de un segundo gran terremoto, y en el año 713 del terremoto final que la destruyó totalmente y fue deshabitada. Ahora, ¿dónde se sitúan geográficamente esos pueblos? Son los mismos pueblos, lo único que varía es la época. Edom fue más importante primero, luego Midian y luego el imperio nabateo, pero todos habitaron en la misma región, en la región del Sinaí, de parte del Negev, de parte de Jordania actual hasta arriba de Damasco. Incluso algún texto sitúa al imperio nabateo hasta el Éufrates. Recuerden que en los evangelios, cuando San Pablo llega a Damasco, encuentra en Damasco gobernada por el gobernador del rey nabateo, Aretas. O sea, llegaba hasta Damasco, el imperio nabateo. Todos esos pueblos están ahí, en el noroeste de Arabia. Y es obvio que el Corán habla para ellos, habla para gente que sepa esa historia, que les sea familiar, que sus antepasados la hayan vivido, para decirles: ojo, no os habéis vuelto monoteístas cuando os he enviado los profetas que os he enviado, y os he destruido y os destruiré una vez más si ahora no obedecéis al nuevo profeta que os envió, Mahoma. Es para esos pueblos que el Corán está escrito, porque es en esos pueblos donde ha nacido en el noroeste de Arabia el Islam. Muy lejos, como vemos, de la Meca, mucho más al sur. Ahora, si adoptamos la tesis de esta presentación, en la cual Agar con su hijo Ismael va de Berseba hacia Parán o hacia Wadi Musa, que es Petra, que está a 26 kilómetros y que hace parte también del desierto de Parán, pues tenemos que sería un recorrido de 115 kilómetros, extenuante, pero posible. Suficiente distancia para que Sara no se moleste. Pero no es lo mismo que si Abraham llevara a Agar y a Ismael hasta la Meca actual, que sería un recorrido de 1.200 kilómetros, más el regreso 2.400 kilómetros, y que Abraham, según la literatura islámica, hizo varias veces durante su vida, por un desierto poco transitable. Creo que es más lógico situar que de Berseba a Parán, que es lo que dice la Biblia, sea el recorrido que hizo Abraham para llevar lejos de Sara a su concubina Agar y su hijo Ismael. Ahora,
vamos a ver, según la descripción que hacen las fuentes islámicas, ¿qué se adecua más, Petra o la Meca actual? Primero vamos a ver afirmaciones, luego vamos a ver las citas en las que me baso para esas afirmaciones y luego vamos a ver las fotos, el material gráfico en el que me baso para esas afirmaciones, teniendo en cuenta todo lo que narran la literatura islámica que he consultado. A la Meca se le refiere siempre como el Valle de la Meca. Incluso Al-Tabari llega un momento que simplemente dice el valle. Es claro que es un valle muy caracterizado como valle. La Meca actual no es un valle. Petra sí es un valle, es correcto. La literatura islámica habla siempre de dos entradas a través de cañones para la Meca. Una entrada por el norte, otra entrada por el sur. Las denomina tanillas, que es una fisura profunda en la montaña como un cañón. En Petra, en efecto, hay dos tanillas. Siempre se entra por una y se sale por otra, no hay más entradas y salidas. En la Meca actual hay por lo menos 5 entradas. No corresponde tampoco. La literatura islámica define a la Meca como atravesada totalmente por una corriente de agua. No ocurre en la Meca actual, es evidente en Petra. Define además como el valle con una parte del norte más alta que la del sur. Lo veremos en el caso de Petra. La Meca actual es totalmente plana, eso tampoco corresponde. Con murallas, veremos que hay citas que hablan de las murallas de Petra, pero no hay restos de murallas en la Meca actual. La literatura habla de la Meca fecunda, con árboles, con frutos, con jardines. Eso veremos que ocurría en Petra, en absoluto no ocurría en la Meca actual. Sitúa, como vimos, a la Meca en el noroeste de Arabia, lo cual corresponde con Petra, pero no con la Meca, que está en el suroeste a más de 1000 kilómetros de distancia, en el desierto de Parán, en donde se sitúa Petra, pero no se sitúa la Meca actual, que está a más de 1000 kilómetros de distancia. Cerca del Mar Muerto veremos que hay unas pasajes que sitúan a la Meca muy cerca del Mar Muerto. Eso no ocurre con la Meca actual, sí ocurre con Petra. Y finalmente hay pasajes que en la Meca sitúan un templo a Usares. No hay ningún templo a Usares, ni nunca lo ha habido en la Meca actual. Hay un templo a Usares que veremos en el caso de Petra. Veamos ahora rápidamente algunas citas relevantes. Ordenadas por autores. Vamos a empezar con los hadith de Al-Bukhari. Cuando el profeta hacía el recorrido entre Safa y Marva, que son las dos colinas que se veneran dentro de la Meca actual, solía correr en medio del pasaje de agua de lluvia. No lo había en la Meca actual. Veremos que Petra está atravesada por un pasaje de agua de lluvia. El apóstol de Alá llegó a la Meca por la parte más alta el día de la conquista. Siempre se habla de la parte más alta y la parte más baja, que se corresponde con Petra. Alá ha hecho de la Meca un santuario. Quien cree en Alá y en el día final no debería derramar sangre ni cortar sus árboles. Es muy difícil cortar sus árboles en la Meca actual porque nunca ha habido alguno. El apóstol de Alá acostumbraba a entrar a la Meca por la tanilla alta y salir por la tanilla baja. Seguimos con Al-Bukhari. El apóstol de Alá ordenó a Khalid bin al-Walid entrar a la Meca por su parte alta, por Kada, mientras que él mismo entró por Kuda. O sea, las dos tanillas eran tan importantes, las únicas vías de salida, que tenían su nombre propio, Kada y Kuda. Cuando Mahoma, aquí ya pasamos a Al-Tabari, a la historia de Al-Tabari, cuando Mahoma se aproximaba a la Meca, Ikrima ben Abi Jahl fue contra él con 500 hombres. Mahoma entonces manda contra él a Khalid al-Walid y Al-Tabari relata lo siguiente. Él,
Khalid encontró a Ikrimá en el cañón y lo hizo retroceder hacia los jardines amurallados de la Meca. Y Al-Tabari repite 3 veces seguidas lo de los jardines amurallados de la Meca. En la Meca actual no hay ni jardines ni murallas. En Petra sí. Otras citas relevantes. Pasamos ahora al historiador, Al-Isaac, narra la invasión de la Meca, esto ocurre en el año 570, por un rey judío del Yemen, que tiene envidia del culto, del culto a Alá en la Meca. Y entonces, con el objeto de destruir la Kaaba, viaja. Es un viaje al que se refiere la literatura islámica como el viaje de la guerra del elefante, porque hay un elefante que interviene dentro de las tropas de Abraha. Entonces, Abdul Muttalib, dice Isaac, Abdul Muttalib, que es el guardián de la Kaaba, se dirigió con sus compañeros Quraysh a las cimas de las montañas, donde tomaron posiciones defensivas, y a continuación los invasores reciben descargas de piedras y se retiran. O sea, hay 2 montañas altas en donde los Quraysh se pueden refugiar y desde allí destruir al ejército invasor antes de que recorran las tanillas. En la Meca veremos que no hay eso, no existen esas montañas altas desde las cuales puedan defenderse de una invasión. En la Meca, en Petra sí. La gente afirma que los Quraysh detestaban cortar los árboles del santuario. No hay árboles, y ni los había en el santuario de la Meca actual, los había en Petra. Cuando Jurum y Katura llegaron a la Meca, vieron una ciudad bendecida con agua y árboles, y felices con esto se establecieron allí. No se puede estar refiriendo a la Meca actual, se refiere a Petra. Siempre Al-Isaac narra cómo Al-Tufail en la Meca adopta el Islam, y cuando su mujer le dice, yo también quiero adoptar el Islam, a su marido Al-Tufail le dice, no, vete primero al templo de Petra, te purificas con agua y regresas. Resulta que no hay ni ha habido nunca templo de Dusares en la Meca, sí lo hay en Petra. La Meca, no creo que el bueno de Al-Tufail mandara a su mujer a purificarse y regresar haciendo un recorrido de más de 2000 kilómetros. Seguramente estaba hablando de Petra. Al día siguiente de la conquista de Meca, siempre seguimos con Al-Isaac, Ibn Adwa vino a la Meca para ver cuál era la situación. Lo rodearon cuando estaba junto a una de las murallas de la Meca. La Meca no tiene murallas. Petra tenía 2 murallas, una al norte y una al sur del valle, de forma que solo se pudiera entrar y salir por las 2 tanillas. No más citas relevantes, estas son las últimas. Lot, el sobrino de Abraham, el de Sodoma y Gomorra. Dice Alá, esto es una cita del Corán, Lot estuvo entre los enviados, cuando les salvamos junto con toda su familia. A continuación destruimos a los otros. Cierto, vosotros pasáis junto a ellos mañana y noche. ¿No razonaréis? Está hablando a su pueblo, Alá, que vive muy cerca de Sodoma y Gomorra, que se sitúan en el sur del el Mar Muerto. Y Petra, como vimos, no se sitúa muy lejos de allá. La Meca actual se sitúa a bastante más de 1000 kilómetros. No pueden ir y volver en el mismo día. Aquí ya pasamos a citas más modernas, a 2 citas modernas de Dan Gibson, que nos dice en Geografía Coránica, les pregunté sobre el récord arqueológico en Meca y alrededores. Se refiere a un congreso en el 2002 en Petra sobre la arqueología islámica, y él a los arqueólogos que han venido de Arabia Saudita les dice qué hay sobre restos, descubrimientos arqueológicos en la Meca, y le dicen todos tranquilamente diciendo no nos cite, le dicen tranquilamente no hay nada antes del año 900. Recuerden que Mahoma muere en el año 632, o sea, hasta casi 3 siglos después de la muerte del profeta no hay
no hay ningún rasgo arqueológico en la Meca actual. Y también dice Dan Gibson, no hay menciones a la Meca antes del año 740. Ahora, esta es una cita de Fabio Bourbon, de un libro reciente, Petra Revelada, en el cual se basa en descubrimientos arqueológicos, no en citas, no en leyendas, en descubrimientos arqueológicos en Petra. Y dice, gracias a su abundante suministro de agua, la metrópolis, los romanos llamaban metrópolis a Petra, estaba adornada con fontanas y ninfas, o sea, esculturas de ninfas, así como jardines públicos e incluso un lago artificial situado en la calle principal, cerca de lo que se conoce en el Gran Templo. Eso era Petra. Y coincide con todas las menciones de una ciudad fértil con la agricultura que hemos visto. Finalmente, una cita de Tomás Arsruni, es un historiador armenio que más o menos en el año 900 nos dice esto muy interesante. En aquel tiempo había algunos hermanos despóticos en las regiones de Arabia Pétrea, es una denominación romana para la región, en el lugar llamado Parán, que es ahora llamado Maca. Y no hoy, sino en la próxima versión, les relataré en qué momento y por qué el nombre de la Petra se cambió por el nombre de la Meca. Bueno, aquí vemos ahora las fotos que prueban un poquito todo esto que hemos visto en leyendas. Aquí tenemos la entrada de la tanilla por la que entran hoy día a Petra los turistas. Vemos que es una fisura profunda excavada por manantiales en las rocas. Aquí seguimos el recorrido por la tanilla. La tanilla es básicamente en el origen un manantial que va ahora dando la montaña, como el cañón del Colorado, por ejemplo. Pero los nabateos canalizaron ese agua, como vemos, por canales que la llevaban a estanques, a lagos, etc. Aquí vemos cómo se hace funcionar para que se vea que existe todavía como algo que funciona esos canales de agua, con una piedra que muestra cómo estaba cubierto esos canales. Aquí vemos la salida de la Tanilla al Valle de la Meca. Vemos que el valle, ya en la parte blanca, digamos, tiene un desnivel hacia el norte que es más alta. Aquí vemos también el valle para nuevamente ver que, como relatan todas las fuentes que hemos visto, una de las dos partes era más alta que la otra, lo cual no ocurre en la Meca, pero sí en Petra. Aquí vemos el valle desde el aire y se ve cómo ese manantial cruza todo el valle de una tanilla y sale por la otra tanilla. Aquí pongo estas fotos para que vean que aunque Petra fue abandonada en el 713, hoy día hay restos arqueológicos, no hay vida, no hay nadie cultivando nada, la gente vive en Wadi Musa, a 2 kilómetros, pero todavía hay algunos árboles, porque no tenía la aridez tan grande de la Meca actual. Entonces vemos aquí, yendo al templo que se llama el monasterio, más árboles, no era tan árida. Y aquí vemos el templo Adusares, de la leyenda del señor que envía a su esposa a purificarse. Ahí estaba el templo, en Petra, y donde él le decía a su mujer que se purificara, era Petra, así se habla de la Meca. Aquí hay dos piedras, son piedras Jin que tenían en la época preislámica las ciudades sagradas, que eran ciudades en donde por haber ferias, muertos, etcétera, se prohibía derramar sangre, pelear, y marcaban el perímetro de la parte prohibida donde no se podía pelear, derramar sangre. Eso hay muchas en Petra, que delimitan la ciudad, no las hay en la Meca. Bien. Y aquí vemos algunas fotos sobre la Meca actual para que vean que sí hay montañas, pero montañas alejadas. La Meca es plana, hay montañas lejos. Aquí tenemos otra desde un avión que vemos lo mismo. Esto no es un valle, esto es un plano en el cual hay de repente montañas, pero alejadas de la cava. Y eso es interesante porque las montañas alejadas
no servirían para, por ejemplo, protegerse de la agresión del ejército de Abraham. Entonces se subían a las cimas y de ahí podían echarles pedruscos y defenderse. Safa y Marwa, que son las dos colinas sagradas en la Meca actual, son muy pequeñas colinas que están hoy día dentro del recinto de la Kaaba, desde las cuales no hubiera sido posible protegerse porque era muy fácil subir ahí y echarlos, ni echar piedras porque más rápido los hubieran desalojado de allá. Pero además hay un hadith de otra colección distinta a la de Bukhari que transmite Dan Gibson, que dice que el profeta se subía a Safa para ir mirando hacia abajo ver la Kaaba. Y eso no es posible en la Safa actual, porque la Kaaba tiene más de 15 metros y Safa, como vemos, tiene menos. No podría ser posible desde Safa mirar hacia abajo y ver la Kaaba. Ahora, hay incongruencias obvias en recorridos, solamente por premura daré dos. La Meca, como hemos visto en los mapas, queda al sur de Medina. Petra queda al norte de Medina. Hay dos ocasiones en que los mequíes atacan a Medina, la ciudad en que vive, que se ha exilado y vive Mahoma. O sea, los mequíes, supuestamente, que vienen del sur hacia Medina, van a atacar al profeta. Y el profeta hace una trinchera para defenderse de ellos, pero lo hace en el norte. Y hay otra ocasión en donde la guerra entre ambos, la batalla entre ambos, se sitúa también en el norte. O sea, los ejércitos mequíes no llegan de la Meca, llegan del norte, llegan de Petra. Y aquí hay algo muy simpático también, según Al-Tabari, después de la conquista de la ciudad judía de Khaybar por parte del profeta y sus tropas, un lugarteniente de Mahoma le pide permiso para viajar a la Meca. Porque tiene asuntos de familia y de propiedades que resolver. Y él dice que llega a la Meca pasando por la región montañosa de Albaida. Veamos, aquí está la Meca, Petra, Wadi Musa y Albaida, que está a 10 kilómetros. Y que, como vemos, es una región totalmente montañosa, como la describe el lugarteniente de Mahoma. Ahora, supongamos que ese señor se va primero a Albaida, a 10 kilómetros de Petra, para de ahí ir a la Meca. Tenía que hacer un recorrido que vemos aquí, primero subir y luego bajar, de 1748 kilómetros. Absurdo. Cuando en realidad, haciendo el recorrido directamente, sería un recorrido de 479 kilómetros. Y no hay que confundir, porque hay otra Albaida en Arabia Saudita, y me pueden decir, en Arabia es la Albaida de Arabia Saudita, pero no, porque el viajero dice que recorre la zona montañosa de Albaida, y vemos que la Albaida de Arabia Saudita está al borde del mar, en una tierra totalmente desértica y plana. Y además no sería lógico el paso por ahí, porque tendría que bajar de la montaña al llano para volver a subir a la montaña. Finalmente, hay evidencias de que la Meca actual no existió antes de unos, por lo menos 100 años después de Mahoma. No aparece en los mapas antes del año 900. No hay menciones literarias antes del siglo VIII que se refieran a la ciudad natal. Siglo VIII son años 700. El Corán y Mahoma son principios del siglo VII. No hay restos arqueológicos antes del siglo X. No existen registros comerciales de transacciones con la Meca. En la época de Mahoma, hacía siglos que las rutas comerciales con la India y el Yemen ya no se hacían a pie, se hacían por rutas marítimas. Y además el comercio de incienso y mirra casi había desaparecido. Recuerden que el Corán y la literatura
islámica nos narra los grandes caravanas desde la Meca y los grandes comerciantes Quraysh, ricos con ese comercio. Ese comercio no existía porque desde el siglo I, cuando los romanos llegan a la región, acaban con los piratas marítimos, que era lo que impedía hacer el desplazamiento desde el sur al norte de Arabia o desde la India a Arabia por mar, que es más rápido, menos peligroso y más económico. Entonces el transporte ya no era por tierra, no cuadra toda la descripción de la gran ciudad, la Meca, centro de las caravanas que van hacia Siria. Hacía siglos que eso no existía, pero es que además, después de la llegada del cristianismo, el comercio, que era la base de ese gran comercio de incienso, mirra, además de algunos perfumes y perlas de la India y otras cosas, pero la base era el incienso y la mirra. El incienso se usaba muchísimo en los templos paganos, pero en los templos cristianos se usa mínimamente o nada. Y la mirra se usaba para embalsamar a los muertos en Egipto, pero el cristianismo acabó con esa costumbre. Entonces, la destrucción de los piratas que permitió el paso por el Mar Rojo desde el sur de Arabia, desde la India hacia el noroeste de Arabia, y la llegada del cristianismo habían acabado desde hacía siglos con ese comercio que se describe en las fuentes islámicas. Finalmente tenemos el tema de las qiblas. Las qiblas son los lugares dentro de las mezquitas hacia los cuales dirigen su oración los fieles, los musulmanes. Según Dan Gibson, lo explica muy bien en sus libros y en su video La Ciudad Sagrada en YouTube. Durante los primeros 100 años del Islam, las qiblas apuntaban a Petra, no apuntaban a Jerusalén, no apuntaban a la Meca, apuntaban a Petra. Y pues para terminar, vemos aquí uno de los muchos mapas de principios del siglo con denominaciones romanas, en el cual no aparece Petra. Como decíamos, no aparece la Meca. La Meca solo empieza a aparecer, habíamos dicho, a partir del siglo IX. En el próximo video veremos la historia de Petra, que nos permitirá, sin lugar a dudas, situar mucho mejor la historia del Corán y la historia de Mahoma. Veremos también las razones por las cuales se cambió a partir de cierto momento el nombre de Petra por el nombre de la Meca. Veremos incluso los restos de la Meca en Petra, que a propósito hoy han aparecido, no sé si se han dado cuenta, en 2 de las fotos. Hasta entonces, gracias por su atención y feliz.